La saga de Pokémon a lo largo de los años se ha expandido como franquicia por muchos medios y productos, hallando competencia de muchas otras franquicias de entretenimiento. El día de hoy la compararemos con uno de sus más fuertes rivales, una franquicia que se destaca por haberse consolidado en paralelo a Pokémon y haber nacido sin intenciones de competir con ellos o usar un concepto que intente parecerse de lo más posible. Así que, ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy, Pokémon contra Yu-Gi-Oh! Origen. Si comenzamos analizando el origen de ambas franquicias, encontraremos diferencias muy marcadas. En el caso de Pokémon, estos fueron creados para las ediciones de los videojuegos de primera generación Pokémon Rojo y Verde, ideados por Satoshi Tajiri, que salieron para la Game Boy en 1996, solo en Japón inicialmente. Más adelante, debido al enorme éxito de los juegos, pasado un tiempo, obtuvimos la serie de anime, el juego de cartas coleccionables y el resto de productos, que desataron la Pokefiebre de finales de los 90, que no hicieron más que potenciar aún más la popularidad de Pokémon. Cada uno de estos productos externos a los juegos, especialmente el juego de cartas coleccionables y el anime, adquirieron sus propios fans que formaron sus comunidades que perduran hasta el día de hoy. En el caso de Yu-Gi-Oh!, la historia no podría ser más diferente. Para muchos es fácil asumir que las series animadas, mangas y demás productos nacieron con el fin de promocionar el juego de cartas. En realidad, el origen de la saga lo encontramos en el manga de Yu-Gi-Oh!, publicado en la Shonen Jump y creado por Kazuki Takahashi, que posteriormente recibió su adaptación animada conocida como Duel Monsters, y es la serie que impulsó la popularidad del concepto y le dio origen a todo. La saga continuó en el futuro con más series animadas y películas, y además recibió otras adaptaciones como videojuegos inspirados en los duelos de cartas, pero es precisamente el juego de cartas coleccionable el producto más relevante, ya que inspirados en el juego que sale en la historia del manga, el manga originalmente no estaba centrado únicamente en el juego de cartas, pero con la popularización del concepto, todo empezó a girar en torno a estos duelos en cierto punto. Pero una vez sabiendo su origen, podemos pasar a lo que más destacan estas dos franquicias, que son sus criaturas y universo. El mundo de Pokémon está habitado por las criaturas con su mismo nombre. Estas van desde los legendarios y singulares, que son muy raros y que mantienen el orden del mundo, hasta los más simples o comunes, que usualmente se inspiran en animales u objetos de la vida real, y dentro del mundo Pokémon son esencialmente eso mismo, animales de fantasía. En el mundo de Pokémon, las personas y los humanos conviven tranquilamente y se ayudan entre sí. Los entrenadores combaten entre ellos usando a los mismos Pokémon y se hacen más fuertes al pelear. Los Pokémon también evolucionan y se adaptan a diferentes entornos o en ciertas situaciones, así que estamos ante un mundo bastante pacífico y con estas criaturas sobre las que gira todo lo demás. La saga de Yu-Gi-Oh!, por otro lado, cuenta con monstruos que son invocados por los duelistas mediante las cartas. Estos monstruos son los principales encargados de pelear en los duelos y se complementan con las cartas de magia y trampas. Estas criaturas por lo regular están inspiradas en animales o seres mitológicos de la vida real. De hecho, en algunos casos, los monstruos son tal cual las mismas criaturas que conocemos en la vida real en diversas mitologías, pero adaptadas a este mundo de ficción, especialmente la mitología egipcia, la más presente en la saga. Los monstruos vienen en diferentes tipos, como los normales y los de efecto. Además de eso, no se puede decir mucho más. A diferencia de en Pokémon, los monstruos solo son invocaciones que conocemos en los duelos al ser traídos a la batalla por los duelistas. Si bien muchos de ellos cuentan con alguna especie de conciencia o personalidad, estos no tienen el propósito más allá de ser las herramientas principales para los duelos. Esto es así porque el foco de este universo siempre estuvo principalmente en los personajes. Hay monstruos con su propio lore e historia, como el ejemplo del conocidísimo Exodia, pero de la gran mayoría de monstruos solo conocemos su nombre y nos podemos dar una idea de su inspiración mirando su diseño, por lo que hacer una comparación entre ambas franquicias es complicado, viendo lo diferentes que son, y que en el caso de Pokémon tenemos universos separados con varias diferencias, como el de los videojuegos y el del anime, por ejemplo. Pero ahora
ahora pasaremos con uno de los apartados más importantes de estas sagas, que son sus videojuegos. En el caso de los videojuegos, nos encontramos con quizás el medio más importante para Pokémon, debido a ser el que más tiene prioridad para mostrar criaturas nuevas y además haber sido el medio que lo empezó todo. Los videojuegos de Pokémon es donde vemos más presente la esencia de la fórmula que siempre se repite en Pokémon y que hasta el día de hoy sigue funcionando, además de que se toma de base para lo que vemos en animes y mangas, con algunos cuantos cambios. La saga ha experimentado muchas ideas gracias a las desarrolladoras diferentes de Game Freak que han creado los spin-off, pero en general el foco principal está en los juegos de la saga principal. Para el caso de Yu-Gi-Oh, sus videojuegos comenzaron a salir cuando los de Pokémon ya estaban considerablemente establecidos y no parecían buscar competir de forma directa con ellos, ya que a diferencia de con Pokémon, donde el juego de cartas era solo un complemento, en Yu-Gi-Oh es el elemento central. La mayoría de estos videojuegos no tienen conexión entre sí y adaptan o tienen una historia en el marco de lo que fueron las series animadas, con su propia adaptación de los duelos. Aún así, hay que destacar la existencia de los simuladores, que han alcanzado la popularidad suficiente para tener una comunidad bastante fiel, al trasladar de la forma más cercana posible los duelos de cartas a los videojuegos. Han habido muchos simuladores online, como lo fueron Yu-Gi-Oh! Online, Duel Arena y Duel Generations en el pasado, pero destacando a Duel Links y Master Duel, que son bastante jugados actualmente y cuentan con comunidades bastante grandes, con Master Duel siendo lanzado apenas hace un año, por lo que a diferencia de otras franquicias en Yu-Gi-Oh! Encontramos una gran presencia en videojuegos con un tipo de categoría donde cosechan gran éxito, como lo son los simuladores del juego de cartas. Pero en general la franquicia de Yu-Gi-Oh no se ha centrado mucho en hacer videojuegos, ya que Pokémon ha tenido mucho más éxito en este ámbito, tal vez porque la franquicia Yu-Gi-Oh no haya querido experimentar con otros conceptos o solo se quieren enfocar en los juegos de cartas. Pero vamos al siguiente punto, que hizo que estas dos franquicias llegaran al éxito y se popularizaran globalmente, que es la serie animada. Los medios que indiscutiblemente impulsaron al éxito mundial a ambas franquicias fueron sin duda sus series animadas, las cuales acabaron llegando a todo el mundo junto con los productos que ayudaron a promocionar y que ganaron seguidores a lo largo de los años gracias a su calidad de historia y personajes. En el caso de Pokémon, tuvimos la serie protagonizada por Ash, que nos acompañó por más de 20 años y que vino con muchos cambios de dirección y reseteos en el medio, pero aún así se consolidó como uno de los animes más exitosos durante todo lo que duró esta serie. Aquí vemos una serie inspirada en la estructura de los juegos con algunos cambios. Elementos como los líderes de gimnasio o la liga Pokémon estaban presentes, debido a los más de 1000 episodios que tuvo y al enorme tiempo que debió durar en emisión. Muchos de los episodios introducían personajes poco importantes para el desarrollo de una trama y bastante relleno. Esto no era tan negativo porque la serie era en su mayoría de formato episódico, pero es cierto que si te interesa seguir la evolución de la trama de Ash, hay muchos episodios que te puedes saltar. En el caso de Yu-Gi-Oh, encontramos que la primera serie, Duel Monsters, fue la que sentó las bases del resto de productos, ya que con su popularización, el resto de medios de Yu-Gi-Oh se empezaron a centrar únicamente en el juego de cartas y los duelos. En la serie original, conocemos la historia de Yugi Muto y el faraón, que es invocado por Yugi al usar un artefacto egipcio regalado por su abuelo, que es el evento que da inicio a la trama. Conocemos a más personajes que se unen a Yugi en el camino de descubrir los secretos de su pasado y ayudarlo a ser mejor duelista, pero a diferencia de en Pokémon, la trama se centra totalmente en los personajes y aunque haya historia en varios de los monstruos, no está presente de la forma en la que está en Pokémon. La serie de Yu-Gi-Oh, al menos la primera, tiene un enfoque más juvenil y menos dirigida a los niños, ya que acá la trama sí se toma más en cuenta, al contrario que en Pokémon, y hay conceptos más fuertes como la muerte
ya que los duelistas aquí se juegan la vida. A pesar de esto, la serie igual tuvo bastante relleno, que se interponía en la trama de igual forma que ocurría en Pokémon. Además, la serie llegó con bastante censura en los demás países, especialmente en lo relacionado a la muerte, que solo era referenciada como el reino de las sombras. Yu-Gi-Oh! Contó con más series y mangas cuando finalizó Duel Monsters, como Yu-Gi-Oh! R, que funcionaba a forma de secuela del manga original, pero en el caso de las demás, ya estaban en universos diferentes con personajes diferentes en su mayoría, y tuvimos series como lo fueron Yu-Gi-Oh! GX, 5D, Brains o Sevens, teniendo en el caso de Sevens un enfoque mucho más relajado e infantil, acercándose un poco más al formato usado con Pokémon. Lo malo es que personajes como Yugi eran muy queridos por los fans, y al ver que en cada nueva temporada hay un protagonista diferente, puede que la gente pierda interés en seguir con las demás temporadas del anime, a diferencia que en Pokémon con Ash, que ha estado siempre, y al público se le echó más fácil seguir la serie y es más fácil agarrarle cariño que empezar desde cero. Y a continuación vamos con uno de los puntos más fuertes de las dos franquicias y probablemente una de las más comparadas al pasar del tiempo, que es el juego de cartas. Los juegos de cartas de ambas franquicias cuentan con escenas competitivas y coleccionistas tan grandes que se pueden considerar un universo aparte. El juego de cartas de Pokémon apareció con la saga ya consolidada, gracias a los juegos y el anime. Fuera de eso, encontramos a los mismos Pokémon en las cartas con mecánicas de juego diferentes a las vistas en cualquier otro medio. Hay presencia de elementos de la saga como la evolución o la tabla de tipos. Pero fuera de eso, el juego de cartas actúa como su entidad independiente. Cuando el TGC apareció, los juegos de este tipo ya eran bastante populares. Pokémon solo aprovechó esto para darle una personalidad y toque único a este concepto ya existente, haciendo el uso de los Pokémon. En el caso de Yu-Gi-Oh!, su juego de cartas aparece un poco antes que el de Pokémon, gracias a que este elemento era el más popular y mejor detallado del manga, y Konami vio una oportunidad de negocio en trasladar este juego de la ficción a la realidad. Yu-Gi-Oh!, al convivir tanto junto con otros TGC y compartir bastantes miembros de fans con Pokémon, estas dos sagas ayudaron a consolidar las escenas de los TGC, gracias a que su público era muy amplio y no de tanto nicho. A diferencia con Pokémon, a Yu-Gi-Oh! Le tomó más tiempo consolidarse como un juego más competitivo. Al inicio, su sistema de duelo y muchas de las cartas estaban bastante desbalanceadas, teniendo un número considerable de cartas muy rotas y otras que por el contrario eran inútiles. Por este motivo, muchas cartas que estaban al inicio están prohibidas. El TGC de Pokémon tiene también muchas cartas así, pero son considerablemente menos que en Yu-Gi-Oh! Además, muchas cartas en futuros relanzamientos modificaron su texto, ya que varias tenían errores de traducción en lo que respecta a su efecto y utilidad, lo que se le conoce como erratas, algo que también pasó con Pokémon. Actualmente siguen saliendo expansiones de estos juegos de cartas, que siguen siendo muy activamente jugados, pero al ser un fenómeno con un público tan fiel, se toman muchas más medidas para tener un juego lo más balanceado que se pueda. Estas dos franquicias marcaron un antes y un después en la cultura popular. Aunque se suele decir que son parecidas, las dos son muy diferentes, y cada una tiene sus puntos buenos y malos. Aunque Yu-Gi-Oh! Con el tiempo ha perdido cierta popularidad, al menos aquí en Latam, sigue estando en la mente de las personas, ya que sobre todo el juego de cartas físico es uno que todavía se sigue jugando actualmente. Aunque Pokémon tiene más presencia y sea más popular alrededor del mundo, las dos son buenas sagas, y hay que sacar lo mejor de ellas y disfrutarlas, ya que estas franquicias marcaron un antes y un después en todos los puntos que te acabo de mencionar. Así que dime, para ti, ¿cuál te gusta más? ¿Pokémon o Yu-Gi-Oh?